pues lo pueden hacer. Y voy a invitar a que vayamos preparándonos para leer la palabra. Vamos a leer primero el Proverbios 28:13 y después vamos a leer Jeremías 24, versículos del 3 al 7. Gloria al Señor. Estamos conectándonos también en Facebook. Estamos ya para salir a este devocional del día miércoles. Y entonces le vamos a pedir al Señor que nos ayude para esta transmisión. Amén. Gracias te damos, Señor. La palabra de Dios en Proverbios 28:13 dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria al Señor. Eso es lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 3. Vamos a leer también Jeremías 24, versículos 3 al 7. Yo voy a estar leyendo la versión de TLA, traducción en lenguaje actual, pero también si usted tiene la Biblia Reina Valera, es bastante parecido. La palabra de Dios dice de esta manera: Dios me preguntó, Jeremías, ¿qué es lo que ves? Yo le contesté, veo dos clases de higos. Unos están muy buenos, pero los otros están tan malos que no se pueden comer. Bendiciones, mi hermana. Entonces el Dios de Israel me dijo, los higos buenos representan al pueblo de Judá que fue llevado como esclavo a Babilonia. Aunque yo permití que se lo llevaran, ahora lo cuidaré y lo haré volver a su tierra. Dejaré que se establezca allí y que vuelva a edificar sus casas, y nunca más volveré a destruirlo ni enviarlo a otro país. Cambiaré su manera de ser y de pensar, para que me reconozca como su Dios y me obedezca en todo. Judá será mi pueblo y yo seré su Dios. La temática, ya ven que hemos estado tratando el tema de Cristología. 3 miércoles le dediqué al tema de Cristología. Es muy intenso, muy extenso. Y hoy vamos a empezar en el segundo tema, que se llama Doctrina del arrebatamiento de obras muertas. Doctrina del arrebatamiento, del arrepentimiento, de obras muertas. Gloria al Señor. Entonces, vamos a estar desarrollando esta temática y de esta manera vamos a estar aprendiendo lo que el Señor habla sobre el arrepentimiento de obras muertas. Creo que es primera vez que oyen este tema. La doctrina del arrepentimiento es una doctrina fundamental y debemos de estudiarla, amados hermanos, cuidadosamente a la luz de la Biblia, de la palabra. Amén. Tanto Jesús como Juan el Bautista predicaron el arrebatamiento con el fin de preparar al mundo para la llegada y manifestación del reino de los cielos. Ustedes, en casi todos los evangelios, en los primeros capítulos, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos hablan de cómo Juan el Bautista comenzó con esta doctrina y fue profundizando en el tema. Y luego después, cuando Jesucristo ya comenzó su ministerio, él de la misma manera predicaban la doctrina del arrepentimiento. Esta doctrina es parte del grandioso evento de la conversión cristiana, que trae consigo el hecho de abandonar el viejo hombre y revestirnos del hombre nuevo hacia una vida de santidad, porque la meta de todo cristiano va a ser esa, hermanos. Una vida en donde cada día vamos perfeccionándonos. Amén. Entonces, ¿qué es el tema de la conversión? Ya en los versículos que leí, en tanto Proverbios como Jeremías, hablan de que Dios va a cambiar nuestra manera de pensar.
va a cambiar nuestro corazón, que es la meta a través de la cual todos vamos a caminar hasta que todos estemos a la imagen y semejanza del varón que es Cristo Jesús. Entonces, el diccionario Larousse, yo fui a buscar la definición de la conversión y ahí define el diccionario como la transformación de una cosa en otra, como la acción de adoptar una doctrina o creencia distinta de la que ya se profesa. Muchos de nosotros profesamos pues, en el pasado la doctrina tradicionalista, ¿verdad? Ahora nosotros somos nacidos de nuevo y entonces somos cristianos nacidos de nuevo, amén. Entonces, hay una palabra hebrea, se la voy a deletrear, se escribe S-H-U-V-H, Shuv. Esa es una palabra que tiene que ver con la conversión. Y esa palabra tiene tres significados. Significa volverse, significa acercarse y significa regresar. En otras palabras, hermanos, es un retorno hacia Dios de quien fuimos separados por el pecado. Entonces, el tema central, aunque estamos hablando del arrepentimiento, básicamente el tema importante dentro del arrepentimiento es la conversión. Ya nos convertimos a Cristo, qué bueno. Si hay alguien que vaya a ver este video y todavía no se ha convertido, es oportuno que esta enseñanza le ayude a comprender el por qué Dios quiere cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, dice la palabra en Ezequiel 14:6. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Dios al pueblo de Israel, que Él escogió, siempre fue dándole instrucciones de cómo debían de llevar su vida. En este tiempo, cuando Ezequiel escribió esto, el pueblo de Israel estaba cautivo por los babilonios. Y siempre Dios estaba hablando a su pueblo y animándolo a convertirse. La conversión, el tema de que estamos hablando hoy. Y el volverse a Dios. Ya decíamos que el hombre se alejó de Dios por el pecado. Adán y Eva tenían una comunión hermosa con Dios, pero cuando ellos pecaron, entonces se separaron de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Muy bien. Entonces voy a empezar a hablar de una palabra que es en el griego se llama metanoia. 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 Es una palabra derivada del griego, que significa, el significado de esa palabra, vamos a estar hablando un poco de ella, significa arrepentimiento o conversión. Y esta palabra, metanoia, involucra no solo la mente, sino también las emociones. Ya les he enseñado en el pasado que en el corazón, ahí están los sentimientos, ahí está la voluntad, ahí están las emociones, ahí está la mente. Todo ese complejo es el alma. El alma y el espíritu, porque el espíritu está tan unido al alma, ¿verdad? Pero el espíritu viene de Dios, Él sopló sobre nosotros aliento de vida. Y el espíritu un día va a estar con Dios. Pero el alma es la que va a ser juzgada. Y por eso Dios, cuando está hablando de volvernos a Él, es un proceso de conversión. Nuestra vida tiene que tener ese proceso. Llegamos a Cristo con algunos defectos, con algunas cuestiones que nos han estado afectando nuestra vida, y Él comienza a hacer ese proceso de conversión por medio del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, ya lo dije, la conversión es parte emocional, pero también el cambio de mente. El domingo creo que estábamos hablando, y el domingo anterior en la iglesia, de que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Él quiere quitar algunas cosas que
pues nos afectan, ¿verdad? Y en el tema que estamos desarrollando hoy, el tema al hablar de metanoia es un cambio, ¿verdad? Que debe de experimentar el creyente cuando Cristo viene a su vida, porque cuando Cristo entra a vivir en nosotros a través del Espíritu Santo, Él va a hacer cambios fundamentales en nuestra vida. Entonces, los cambios que hace, hablando de la metanoia, estos son cambios tanto emocionalmente como en la mente, y incluye sentimiento, porque debe de haber algo importante. Tú, cuando ofendes a Dios, si tienes una verdadera conversión, vas a sentir dolor por lo que hiciste a través del pecado. Pero no solo es arrepentirse por el dolor, es querer ser una persona diferente. Y ahí es donde Dios nos está animando a que cambiemos nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar. Entonces, metanoia, tengo también otra definición, significa un cambio de propósito o de opinión. En la Biblia, con mucha frecuencia, encontramos el término metanoia, que se traduce como arrepentirse. El punto del arrepentimiento es fundamental en la vida del creyente, pero no solo debe de arrepentirse por el dolor que siente de haber afectado o ofendido a Dios, sino que es importante querer cambiar y ya no volver atrás. Amén, hermano. Entonces, hay un personaje que se llama Tertuliano, que era un creyente en el siglo II de la era cristiana, que él sostenía que en el contexto de la teología cristiana de ese tiempo, él daba una traducción también de metanoia y le llamaba cambio de opinión. Era un término que ellos usaban. A veces vamos a opinar de una manera conforme nos han enseñado algunos principios doctrinales, pero probablemente si no los recibimos bien, es probable que Dios venga a nuestra vida a través de su palabra y nos diga la verdad, y entonces hay que tener un cambio en la opinión sobre ese concepto. Solo Dios lo puede hacer. Entonces, este cambio de opinión, hermanos, puede referirse al cambio de pasar de no creyente a un creyente, ¿verdad? O sea, de incrédulo a creyente, o de, pues, la expresión de que Dios habla de aquellos que no lo conocen todavía, son reconocidos como incrédulos, ¿verdad? Algunos tienen otras expresiones, ¿verdad? Pero bueno, algo más que quiero agregar, ese cambio de opinión en particular se espera que conlleve un cambio general en la conducta y modo de ser de la persona. Entonces usted puede decir, pero el pastor todo el tiempo está hablando de eso. Sí, hermanos. Es importante que empecemos a pensar diferente y que recibamos la guianza del Señor para que nos volvamos discípulos. Porque el gran problema de nosotros los creyentes es que solo nos quedamos como seguidores de Cristo, pero no somos discípulos. Entonces por ahí nos dicen, haga esto, colabore, trabaje en la iglesia, y entonces lo piensan dos veces para hacer eso. El verdadero discípulo se entrega totalmente al Señor y Él le dice, heme aquí, Señor, ¿para qué soy bueno? Pero el seguidor siempre va a estar dando cualquier excusa para no hacer lo que Dios le está mandando. Es importante esto que estamos hablando. Se espera que el que experimente una metanoia, porque esa palabra ya quiero que usted la empiece a grabar en las palabras que usted debe saber, metanoia. Se espera que el que experimente una metanoia no solo tenga una actitud piadosa, una actitud de un creyente, sino que su manera de vivir también sea de un verdadero creyente nacido de nuevo, discípulo del Señor. Entonces, la palabra arrepentirse, al traducirla del griego, se refiere, amados hermanos, a renunciar al pecado
tanto en el pensamiento como en la acción. Y uno de los grandes problemas de nuestras iglesias en el mundo actuales es que no hay compromiso. Todavía como que aceptamos a Cristo un poquito y nos hemos quedado allí queriendo experimentar qué viene después. Pero es importante hacer un metanoia en nuestras vidas. En la Biblia, metanoia significa no solo un cambio interior de la manera de ser de la persona, sino un giro completo en su vida. Un cambio de dirección que implica, por una parte, la necesidad de la ayuda de Dios, pero también implica poner de nuestra parte, de nuestra buena conducta. Porque el hombre tiene libre albedrío. Y si usted no quiere ser moldeado por Dios, Dios no lo va a obligar. ¿Ven? Entonces, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él enseñaba cosas para que la gente empezara a pensar y todos los conceptos viejos que tenían, que los cambiaran a través de los mensajes que Él traía, porque era importante. Fíjense, hermanos, que cuando viene el Evangelio a la tierra y comienza el Evangelio a hacer efecto en las personas empezaron a cambiar e incluso todo eso, el ambiente que les rodeaba empezó a cambiar. Allá en Guatemala existe un pueblito que ese pueblo fue transformado a través de la oración de un pastor y creo que su esposa y otra hermana más. Y cuando ese pueblo empezó a cambiar su manera de ser, la gente, habían 5 cárceles y desaparecieron las cárceles porque ya no había quien fuera a la cárcel, porque todos tenían una actitud diferente, producto del Evangelio. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos. Entonces, debemos de entender que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Cuando alguien cambia de opinión, que es la definición que estamos tomando, y esta persona empieza a recibir el Evangelio, y esa persona empieza a creer en la palabra, y esa persona empieza a cambiar, está experimentando una metanoia, un proceso de transformación. Ok, tal vez a estas alturas tú estés preguntándote, ¿por qué está hablando del cambio de opinión? Y yo te voy a aclarar acerca de qué es este cambio. Cambiar lo que pensamos, es cambiar lo que pensamos acerca de Dios. Es lo que pensamos acerca de la ley. Es lo que pensamos acerca de la justicia y el perdón. Buenas noches. En el Nuevo Testamento, la metanoia es un llamamiento divino a un cambio radical de actitud en la manera en que los hombres piensan acerca del Evangelio. Es importante, el Evangelio ha llegado a muchas partes, hermano, pero en algunos lugares entró el Evangelio y se fue de paso porque no hubo una transformación, no hubo un cambio en la vida, en la manera de ser de las personas. Y el punto de ahora, el tema que estamos hablando es que Dios quiere que hagamos un cambio. ¿Amén? Entonces, el Evangelio, amados hermanos, nos pide que pensemos de una manera nueva, de una manera diferente. Mientras los hombres crean que ellos son buenos y que la obediencia a la ley es el camino a la salvación, Jesús nos pide que creamos que ninguno que hay en el mundo son buenos. Ahí lo dice la palabra. No hay un bueno ni uno solo, dice la palabra. Y que todos debemos de ser humildes para aceptar que le hemos fallado a Dios. Y algunas personas dicen, no, pues yo soy bueno, no le hago mal a nadie, yo me voy a ir al cielo, yo me voy a salvar. Sin embargo, Cristo está pensando diferente. Muchas personas creen que por las obras se van a salvar o por cumplir la ley, aunque sea la mitad de la ley. Pero Dios quiere que seamos obedientes a su palabra y que tengamos cuidado de no pensar que nosotros somos salvos, siempre salvos, porque no le hacemos mal a nadie.
Entonces, en el tiempo de los de Cristo y los apóstoles, ellos llamaban a las personas a creer que la cruz de Cristo es el poder y la sabiduría de Dios, y que ese era el único medio por el medio del cual somos salvos y vivimos en la fe. Nosotros somos creyentes que hemos nacido de nuevo. Si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón y has comenzado a experimentar cambios en tu vida, estás en el camino de la metanoia. ¿Ok? Transformación, que es el punto de esta noche. Arrepentimiento, pero también una conversión que traiga transformación en nuestra vida. Ok. ¿Y por qué digo esto? Hermano, hay muchas personas que se han arrepentido, pero no hay cambio verdadero en sus vidas. Les voy a dar un ejemplo. Creo que todos hemos oído hablar del rey Saúl y el rey David. Y quiero hablarles primero un poquito de Saúl y después hablarles un poquito de David. En el caso del rey Saúl, él le costó aprender. Podemos decir que no tuvo un proceso de metanoia, de transformación bien, como que nunca logró tener un nuevo nacimiento. Él se arrepentía a cada rato y pedía perdón a cada rato, a menudo, pero nunca se arrepentía de verdad. Estoy hablando del rey Saúl. Nunca daba media vuelta para tomar la dirección opuesta. Saúl lloraba delante del profeta Samuel, pero no lo hacía por arrepentimiento. Lloraba porque lamentaba que estaba a punto de perder el reino, porque eso era lo que a él interesaba. En realidad, Saúl nunca confesaba su pecado ni renunciaba a él, ni renunciaba a la raíz de maldad que se ocultaba tras su fachada de arrepentimiento. Entonces, es importante que entendamos esto que estoy hablando, porque Dios conoce el corazón del hombre. A Dios no le vamos a mentir, podemos engañar a otras personas, y el rey Saúl mantuvo engañado a muchos, pero nunca engañó al profeta Samuel. Miren la otra cara de la moneda en el caso de David. David también no era una perita en dulce, hermanos. David cometió crímenes, David cometió muchas fechorías, pero él, cuando se trató de arrepentirse por estos grandes pecados, el arrepentimiento de David fue profundo y experimentó un cambio. ¿Amén? Por eso Dios lo perdonó. David buscaba a Dios, amaba mucho a Dios y tenía un gran deseo de que Dios fuera glorificado y para poder complacer a Dios. Fíjense que toda la vida de pecado que David tuvo, porque él se robó a la mujer de Urías, el Eteo, y después mandó a matarlo a él, y hizo muchas cosas que no eran correctas, pero cuando él se da cuenta de que había fallado, él se arrepintió. Y allí en el Salmo 51, usted lo puede leer en casa, está el prototipo exacto de un proceso de conversión, cuando alguien se convierte verdaderamente al Señor. Entonces, él en el momento que pudo confesar y pudo arrepentirse, lo hizo con la motivación de empezar a tener un cambio completo para su vida. Entonces, el verdadero arrepentimiento no es solo lamentar lo que se ha hecho. El verdadero arrepentimiento es metanoia, un cambio completo de parecer, un cambio completo de ánimo, un cambio de dirección. Un hombre enteramente nuevo, una nueva personalidad, una nueva criatura en Cristo Jesús. Un nacido de nuevo. Solo Dios puede hacerlo, hermanos. Pero nosotros debemos de estar dispuestos, tener voluntad para ser creyente nacido de nuevo, como la palabra que les estoy enseñando debe ser. Vamos a tener un verdadero arrepentimiento al
permitir un cambio en nuestro corazón, cambiar nuestras maneras de vivir, cambio de nuestra vida, un completo cambio de nuestra mentalidad. Significa, hermanos, hacer un viraje completo. Si usted va para allá y hay una torna para la izquierda y luego de regreso, una vuelta en U. El cristianismo significa eso, hermanos. Si llegamos a Cristo debemos de empezar a tener cambios que los demás los miren, que nuestro testimonio sea diferente. Amén. Entonces, si usted ha ido manejando hacia el norte, va a tener que dar la vuelta en U y irse hacia el sur, porque la brújula no es la correcta. Amén, hermanos. Entonces, dice la Biblia en el Nuevo Testamento, hablando de esto, y lo que hablaba, por ejemplo, Jesús o Juan el Bautista, arrepentíos, decían, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Qué quería decir Jesús cuando le decía estas expresiones a la gente? Decías, tienes que hacer un giro de 360 grados en tu vida. Pues el reino de Dios se ha acercado a ti. Si tú no cambias tu manera de pensar, el reino va a estar a tu alrededor, pero tú no vas a ser parte de ese reino. Entonces, el hecho de que Dios se acerque a nosotros, es importante que entendamos esto que estamos hablando. En otras palabras, decía el Señor allí cuando hablaba de que el reino de los cielos se ha acercado, tenemos que dar una vuelta en sentido contrario. No podemos seguir viviendo de la manera en que nos encontraron antes de convertirnos como cristianos nacidos de nuevo. Entonces, no podemos seguir viviendo de la misma manera. No conviene ser esclavo, el mismo esclavo del pecado. No podemos servir a Dios y servir, por ejemplo, a las riquezas. Ustedes saben que muchas de las situaciones que Jesús habló, se recuerdan del joven rico, que el joven le dijo que él había cumplido todos los 10 mandamientos, pero le dijo Jesús, ¿sabes qué? Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Este joven quería servir a Dios y servir a las riquezas, pero no se puede, hermano, no se puede. Entonces, dice que Jesús le dijo a este joven, o amas a uno o aborreces al otro. No podemos amar las riquezas o amar el mundo y estar amando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que, en este proceso, hermanos, de conversión, Dios nos va a demandar que sirvamos también, que sirvamos en la iglesia, que sirvamos a otros, que podamos ministrar a otros. Entonces yo te puedo preguntar en esta noche, ¿a quién tú estás sirviendo? Es importante esa pregunta. Si tú estás sirviendo a alguien que no es Cristo, entonces la metanoia no ha llegado a tu vida. La transformación, necesitas experimentar cambios. Son importantes, hermanos, y por eso es que estamos hablando de la doctrina. Amén. Entonces, la Biblia enseña que el arrepentimiento es un regalo de Dios, y vamos a leer algunos versículos porque Él desea que nosotros seamos transformados. Allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, del 27 al 31, hay una porción que la voy a leer, pero tú allí la señalas y la estudias después. La respuesta que Pedro y los apóstoles le dieron al Sanedrín. El Sanedrín era la junta directiva de los judíos, por así decir. Eran los que regulaban las leyes para los judíos. Ellos tenían una autoridad, pero empezó Pedro de la siguiente manera. Dice así la palabra en Hechos 5, 27 al 31. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿nos mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Le estaban prohibiendo evangelizar. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel. O sea, aquí va a haber un regalo, hermanos. Es el regalo que Dios nos da de la salvación. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios es el que quiere perdonarnos, hermanos. Qué lindo Dios tenemos. Él está queriendo tener una experiencia contigo, hermosa. Pero Él quiere que entiendas lo que es la metanoia, amén. Entonces, hoy en día, y con mucho respeto voy a decir esto, porque no es que usted tenga que ponerse el saco y nada más, esto es a nivel mundial. Hoy en día, la condición de arrepentimiento está ausente del mensaje de salvación cristiano. Muy a menudo, la salvación se ofrece como un boleto gratuito al cielo. Un boleto que no nos cuesta nada. Sin embargo, la Biblia enseña que tanto el llamado al arrepentimiento y la condición de arrepentirse son absolutamente necesarios para que ocurra el proceso de salvación. El verbo, o sea, metanoia, expresa el llamado a la acción, a decidir cambiar el rumbo de nuestra vida, exponer la condición. Y esto es importante, hermano, porque uno no puede servir a dos señores. O sirves a Dios o no lo sirves. Y no quiero decir a quién vas a servir, ¿verdad? Entonces, dice 2 de Corintios, capítulo 7, versículos 9 y 10. Gloria al Señor. Miren qué interesante es esto, y se los voy a leer. Ahora me gozo, no porque hayas sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Eso es lo que dice Pablo ahí en 2 de Corintios capítulo 7. Entonces, la palabra metamorfosis es la palabra que describe la transformación de la forma en la vida de los insectos. ¿Han oído hablar ustedes de la metamorfosis? Es casi una palabra parecida. En la metamorfosis de una mariposa, hermano. El gusano al su origen es feo. Usted ve un gusano de mariposa y ni se imagina en qué se va a convertir ese gusano. Pero sigue un ciclo de vida y en un momento determinado ese gusano se convierte en una mariposa con unas alas hermosas de colores. ¡Qué lindo es! Eso se llama metamorfosis, que es parecido a lo que es metanoia. Dios quiere que de gusano seamos mariposa. Gloria al Señor. Entonces, es una transformación de una estructura a otra del todo nueva y que yace más allá de nuestro interior. Hay milagros que Dios hace en el corazón del hombre. La palabra metanoia, la palabra griega de metanoia, se refiere a una nueva mente, que significa una nueva manera de pensar, una modalidad de pensamiento totalmente nueva, con ideas nuevas, con nuevos conocimientos, con una actitud enteramente nueva hacia todo en la vida. Siempre Dios nos está dando un chance. Si todavía estamos en el proceso de metamorfosis, pues qué bueno que Dios nos está dando el chance y el tiempo. Amén. Con el nombre de metanoia, el Evangelio designa un total cambio interior, una conversión radical, una transformación profunda de la mente y del corazón. El encuentro con Jesús vivo mueve a la conversión y la meta del camino de conversión es la santidad, es decir,
llegar al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Y todos estamos llamados a eso, hermano. Todos. Y vamos en ese caminar. Y Dios quiere estar haciendo metanoia en nosotros, transformaciones en cada momento. Y esta progresiva transformación interior, cuyo horizonte es la plena conformación con Cristo, no solo es una obra humana, es ante todo una obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu nos lleva a cambiar nuestro interior, transformando nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, llevándonos a parecernos cada día a la mente de Cristo. Entonces, ya voy finalizando. ¿Qué puedo hacer para vivir este proceso de conversión o metanoia? Ante todo, quiero decirte que es una obra de la gracia de Dios en nuestros corazones. Esa parte es un regalo, pero Él quiere que cuando nos comprometemos con Él a dejar el pecado, lo dejemos. No digo que no vamos a volver a pecar, pero dice la palabra que si pecamos, porque dice primero, si decís que no pecáis, haced mentiroso a Dios, dice la palabra, sí pecamos, pero ya no somos pecadores que vivimos solo en el pecado. Y tenemos a Cristo, dice, si pecamos, abogado tenemos en Cristo, pero el cambio en nuestras vidas tiene que ser. Te llama tu pastor y te dice, hay que servir en esto, tempranito en la mañana estás ahí para servirle. Te llama el pastor para hacer X o Y cosa en la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque nos vamos a entregar al ministerio, nos vamos a entregar a la iglesia y nos vamos a entregar a Cristo. Y cuando el hombre empieza a experimentar cambios en su mente, él va a dejar que ser moldeado por Dios. Y el servicio es un área donde tú vas a ser moldeado. Entonces ya voy terminando. Dios quiere inspirarnos, Dios quiere sostenernos, Él quiere colaborar en el esfuerzo que cada día estamos haciendo en nuestra vida cristiana. Él quiere trabajar en nuestro corazón. Él quiere trabajar en nuestra mente. Él quiere que como nuevas criaturas seamos diferentes a como cuando llegamos a Cristo. Entonces, hay pensamientos que deben llegarnos a nosotros. Y el primer pensamiento que debe venir a nuestra mente apenas despertamos, esto lo voy a dar como una herramienta. Cuando despertamos en la mañana, el primer pensamiento debe ser, yo le escribí aquí, hermanos, el anhelo que hay en mí, anhelo ser como Cristo. Mi meta y mi horizonte es alcanzar la plena madurez en Cristo Jesús. Hoy, este día, quiero caminar un poco más hacia esa meta, convertirme un poco más, reconciliarme un poco más, amar un poco más al Señor, amar a mis hermanos un poco más, crecer un poco más para irradiar a Cristo con mi testimonio y con mis palabras. Yo te animo a que empecemos a pensar diferente, a que tomemos en serio la palabra metanoia y si usted quiere váyase a buscarla, ahí está Wikipedia que esa le da toda la información, esa es la parte teórica, pero la práctica, deje que el Espíritu Santo trabaje en usted, porque a veces queremos hacer cambios y nos ponemos meta y etcétera, etcétera, y al final nos frustramos porque en nuestras fuerzas no vamos a poder hacerlo. Yo te quiero guiar a una oración cortita. Esta oración es la más corta. Yo creo que tú la puedes hacer todos los días. Y dice así esta oración: conviérteme, Señor, para que yo me convierta. Dios, trabaja en mi corazón. Haz la obra en mi corazón. Ayúdame a ser esa persona, ese discípulo que tú estás buscando. Si tú en algún momento tu conversión fue una conversión por una necesidad que tenías, por una enfermedad, hoy es el momento de decirle, Señor, ya hoy te conozco, ya hoy estoy oyendo la palabra, ya hoy quiero hacer un compromiso contigo.
un compromiso para poder también ayudar y servir a otros. El servicio en la iglesia es para otros, hermanos, pero por supuesto le estamos sirviendo al Señor, nos estamos comprometiendo con Él. Y yo quiero finalizar allí en Facebook haciendo una oración de fe para aquellos que todavía no reconocen a Cristo como su Señor y Salvador y que puedan venir a recibirlo. Amén. Vamos a hacer una oración. Si tú todavía no has recibido a Cristo en tu corazón, voy a guiarte en esta oración. Y este día puede haber fiesta en los cielos por un pecador que se arrepienta. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de tu presencia para pedirte perdón por todos mis pecados. Perdóname, Señor. Haz la obra en mi vida. Yo reconozco a Jesucristo que murió en la cruz, pero resucitó al tercer día. Aleluya. Yo confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Yo recibo a mi Señor y le pido a mi Señor que me perdone todos mis pecados. Perdóname, Señor. Límpiame con hisopo. Límpame con el jabón del lavadero. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Gracias, Padre, por mi salvación. Porque esta noche yo quiero decir a aquel que hizo esta oración, que ahora en esta noche, en este momento, hay fiesta en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Voy a desconectarme de Facebook, gracias a los que estuvieron viendo este video, esta enseñanza, y la pastora se va a quedar un minutito más ahí con los hermanos en Messenger. Dios me los bendiga y bendiciones.